Ahí estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todas y todas. Gracias por participar de esta última capacitación de este ciclo de conversaciones y capacitaciones para las organizaciones de la sociedad civil. Mi nombre es Pia Weber, soy encargada de Agua Dulce de la ONG PIU y soy parte de la coalición de ríos protegidos que está organizando este ciclo de conversatorios. La Coalición de Ríos Protegidos reúne a distintas organizaciones de la sociedad civil que buscan de distintas aristas y a distintos lugares de Chile proteger y restaurar los distintos ríos del país y elaborar las políticas y fortalecer y colaborar con las políticas públicas en esta materia, apoyado por diferentes centros de investigación, organizaciones de las mismas universidades y centros académicos. El día de hoy tenemos la suerte de contar con Juan Ramón Muñoz, que es el jefe de metodología social de la Corporación Simón de Sirene, e ingeniero comercial con más de 10 años de experiencia diseñando y liderando proyectos de emprendimiento, formación online y gestión operativa, y es un apasionado por transferir y conversar de estas temáticas y diseñar metodologías que puedan potenciar los distintos negocios y emprendimientos. Así que muchas gracias, Juan Ramón, te agradecemos estar acá con nosotros y te doy el pase para que comencemos esta conversación. Vale, gracias. Gracias, Pia. Oye, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan? Ya, Te bacán, escuchamos. bacán. Oye, gracias por la presentación. Eh, Siempre es curioso cuando te presentan, como que te quedo esperando que no sabes qué hacer visto te presenten, es como curioso. Voy a compartir pantalla mientras, entonces le voy a dar la bienvenida a este taller de estrategia de financiamiento y con un título quizás como más suave de Hacia la sostenibilidad financiera de las organizaciones sin fines de lucro. Dicho eso, me gustaría que en la medida que puedan, que vayan escribiendo, si quieren participar, si quieren hablar, feliz. Me gusta que los talleres sean más a nivel de conversación que como tan expositivos, pero si quieren escribir en el chat igual, suficiente. Entonces, para comenzar, como decía Pía, trabajo como jefe de... Ah, no, está actualizado esto. Trabajo como jefe de metodología social en Simón de Sirene. Ahí está mi correo, por si acaso, en caso de que quieran alguna consulta, queda disponible. Y para comenzar, me gustaría preguntarle, y quizás acá pueden responder en el chat, ¿cómo llegan hoy en una escala de perritos? ¿Cómo creen que llegan hoy? ¿Con qué mood? ¿Con qué actitud? Yo creo que a esta hora que ya son como las 6, yo creo que llevo como 3, una cosa así. La pilla igual. Camila, llevo 2, ya, está muy atenta. 2. Mira, parece que están todos muy atentos. Excelente. Bueno, la pilla y yo llegamos en escala 3 de perrito. Ah, ya, ahí se están sumando, bacán, bacán. Ya, qué bueno. Hay atención entonces. Entonces, para ir comenzando, les voy a contar un poco qué vamos a ver en esta sesión. Vamos a hablar en términos generales de lo que es la sostenibilidad financiera, de la diversificación, de fuentes de financiamiento, hablar un poquito de fondos concursables, perdón, y quizá algunos tips o recomendaciones para abordarlos de mejor manera. Y todo esto va a ir encadenado hacia lo que es la propuesta de valor y al final, si que alcanzamos, les cuento un poco de storytelling. Es harto contenido, pero vamos a ir avanzando. Yo creo que se logra sin problemas, pero lo importante es que todo esto gira en torno a la sostenibilidad. Y en la medida que vayamos avanzando, se van a dar cuenta que cuando lleguemos a propuesta de valor, por ejemplo, hace mucho sentido que no es que hablemos solo de números ni algo por el estilo, sino en realidad es mucho más, es como el concepto y cómo comunicamos nuestra propuesta de valor para ser sostenible. Va todo encadenado en ese sentido. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. Aquí quisiera partir con una pregunta y se la explico con una metáfora. Fuera de lo obvio que quizás podría salir en esta pregunta, ¿por qué es clave la sostenibilidad financiera? Con fuera de lo obvio me refiero como para pagar las cuentas, para que sea sostenible, como para qué creen que, o por qué es clave la sostenibilidad financiera. ¿Qué piensan al respecto? Lo pueden escribir en el chat, si alguien quiere activar el micrófono, no hay problema. ¿Por qué creen que es clave para una organización, obviamente? Yo voy a comentar. Permite, creo que, Vale. garantizar los objetivos que se traza la organización. O sea, sin financiamiento es muy difícil poder avanzar en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Claro, correcto, buena, muy bien, Pia. De hecho, les traía una metáfora acá a comentar. Porque es el nervio de la guerra, simplemente. Una metáfora. Permite trabajar a largo plazo, dice Camila. Eh, sí, o sea, de hecho, sí. Yo les traigo una metáfora relacionada con eso, que
escena le pedí a Gemini que la dibujara, así que si no tiene mucho sentido, es por eso, porque eso no está conectado a nada, pero el sentido de la metáfora es que cuando estás en un avión y te dan como la instrucción típica, te dicen, primero tienes que asistirte a ti antes de asistir, por ejemplo, a un niño. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Porque y está relacionado mucho con la pregunta de por qué es clave la sostenibilidad, porque si no nos ayudamos a nosotros mismos, no podemos ayudar. Entonces, si no estamos en condiciones de ser sostenibles, las organizaciones, si no pueden mantenerse en el tiempo, mediano, largo plazo, no pueden cumplir con su propósito, no pueden cumplir con su misión y con toda la ayuda que quieren entregar. Entonces, más allá de los números de decir que es clara la sostenibilidad porque necesitamos eh, pagar las cuentas para poder seguir funcionando, es porque si no logramos ser sostenibles, no dejamos de lado todo el propósito que estamos tratando de abordar, que estamos tratando de entregar y de hacer efectivo. Ese es el sentido más, más, por así decirlo, noble de la sostenibilidad. Salvador acá explicó, dice, cubre muchas veces necesidades súper concretas de nuestros beneficiarios. Por ejemplo, no había común. Claro, claro. Pero el sentido que les decía, o al que apunta con esta pregunta, es ese, de que en realidad no es solo números, sino que está apuntado a que la misma organización pueda seguir entregando sus servicios y pueda seguir ayudando. Y para seguirlo relacionando con eso, les voy a contar sobre el iceberg de la sostenibilidad financiera. ¿Lo habían escuchado este término? El término general es como que cuando lo miramos es como ya lo mínimo y quizá el tema más recurrente son los ingresos económicos de una organización. El modelo de negocio, ¿cierto? Cómo funciona, cómo entrega valor, cómo captura valor, etcétera. Pero hay muchos temas de fondo que no siempre se ven, como la estrategia comunicacional, cómo la organización comunica lo que hace, que no sé, o sea, en pleno 2025 ya es algo que está completamente normalizado, como si no lo comunicas, no se hizo, o no existe, suena exagerado, pero de verdad que es así, si no lo comunicaste, no se hizo, nadie se enteró de lo que le hiciste. Y no es solo por pensando en figurar, sino es pensando en mostrar porque la dinámica social ha estado en ese camino, en ese sentido. Los resultados del impacto, ¿cierto? ¿Cómo demostrar que lo que hicimos o lo que hizo la organización realmente tiene un impacto, tiene un resultado, está generando algo? La estructura organizacional, ¿no es cierto? Que tenga sentido, que dé abasto a todo lo que se está haciendo en la organización. Y también algunas definiciones fundamentales como la misma misión, visión, el propósito y cosas por el estilo. Pero más que solamente los ingresos económicos de la sostenibilidad, hay muchos temas de fondo que son la base para que una organización pueda ser sostenible. Y de hecho, acá puse al principio como las definiciones fundamentales que muchas organizaciones cuando se salen de su núcleo, de su core, de su misión, por así decirlo, empiezan a navegar como en aguas quizás que son medias turbias o complicadas. No sé, por ejemplo, una organización si es que se dedica a preservar algo medioambiental y termina aceptando proyectos de obras de teatro, por así decirlo, como que se sale de su núcleo, se sale de su core. Entonces, mucho de eso es porque quizás somos más flexibles en ánimos de percibir quizás más ingresos, somos más flexibles para poder tergiversar un poco lo que es nuestra misión, nuestro propósito. Y cuando falla eso, al final, a mediano y largo plazo, termina repercutiendo en el resto de las áreas de la misma organización. Ya, pero entremos en el tema de sostenibilidad. Eso era como modo de intro para que fuéramos haciendo un poquito de idea hacia dónde vamos con la clase. Hablando de sostenibilidad, ya como que lo dije muchas veces, me perdió sentido la palabra. En términos como de definición, se refiere a la capacidad de una organización para generar ingresos suficientes y gestionar los recursos de manera eficiente para mantener y expandir las actividades sin comprometer su propósito ni depender exclusivamente de una fuente de financiamiento. En unas depas más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero mucho se refiere a eso, la capacidad de mantener las actividades sin comprometer el propósito, sin salirse tanto de lo que es la misión, lo que es el core de la organización. Como les decía, mucho más allá de solo los números y solo de generar ingresos que sean suficientes para funcionar. Va mucho más allá de eso. Por ejemplo, una autoevaluación. Hagamos esta autoevaluación cortita. No, solo 10 minutos. Son 5 preguntas. Tienen que responderlas pensando la organización que pertenecen, a la que están representando, etcétera. Primero, fuente de financiamiento. ¿Mi organización ha diversificado la fuente de financiamiento para reducir la dependencia de una sola fuente? La idea es que lo respondan sinceramente. Va a quedar ahí. Esto no va a quedar en ningún lado. Solamente a modo de ejercicio. Planificación financiera. ¿Contamos con un plan de financiamiento
alineado con los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Gestión de recursos. Estamos gestionando nuestros recursos financieros de manera eficiente y optimizando su uso en todas las áreas de la organización. Transparencia y rendición de cuentas. Nuestra organización proporciona informes financieros claros y accesibles que permiten a todas las partes interesadas comprender cómo se están utilizando los recursos. Y la última, relacionada con propuesta de valor. Nuestra organización tiene una propuesta de valor clara y atractiva que comunica de manera efectiva cómo contribuye valor a la sociedad y cómo se diferencia de otras iniciativas similares. Son 5 preguntas. Escríbanlas. Si quieren, las pueden dejar en el chat. Tenemos 10 minutos. Si pincho esto va a correr. Sí, ya. Tenemos 10 minutos. Mientras tanto, vayan respondiendo. La idea es que sea como súper honesto porque esto es como una autoevaluación, un diagnóstico breve de su propia organización. Así que hagamos el ejercicio. Escríbanlas. Si quieren en un cuaderno, las pueden escribir en su WhatsApp, donde sea, pero ah, hay que hacer el ejercicio de escribirlo, no solo pensarlo. Así que vamos con eso. Aquí podríamos poner música, pero no se escucha la música la música de fondo. Si quieren las pueden escribir en el chat también, no hay problema. Muchas preguntas son de estas breves, como no tanto como sí, no, pero muy honesto, como realmente tengo que diversificar la fuente de financiamiento y que a veces la respuesta es corta, es más una respuesta honesta pensando en la autoevaluación de cómo está su organización. Ya, pensemos un ratito y las vamos respondiendo. Si alguien avanza rápido y lo quiere compartir, puede avisar nomás y lo leemos. Tampoco los vamos a revisar todos, solamente las personas que quieran compartir, lo revisamos. Y Nicolás escribió que, claro, después me imagino que van a compartir las diapositivas. Sí. Mientras tanto, estamos respondiendo estas preguntas, las puedes escribir en tu celo, en un cuaderno, o acá en el mismo chat, y las revisamos en unos minutos. También escribió Rodrigo, dijo, la primera, no estamos presión de ingresos en estos momentos. La segunda, no hemos podido concretar planes financieros a planificación. Correcto, la tercera, de gestión de recursos. Tenemos ahorro que no hemos tocado prácticamente desde que lo recibimos. Ya, perfecto. Gustavo dijo, nuestra organización se financia solo por medio de fondos concursables. Por lo tanto, la mayoría de las respuestas a las preguntas son no. Justamente por ello nos sirve mucho esta charla y descubrir. Ya, perfecto. Y vamos a llegar un poco a la diversificación, Gustavo. Y hay un escenario que se da, que es un poco paradójico justo con lo que mencionas tú, cuando la organización se financia exclusivamente de fondos concursables. Ya vamos a llegar ahí. Ya, Catherine dijo que le pasa lo mismo, también que el compañero. Ya, perfecto. Nicolás también. Creo que se sumó una persona más. Por si acá estamos trabajando en la autoevaluación de la sostenibilidad financiera, pueden dejar ahí sus comentarios en el grupo si se sienten cómodos.
Me aprovecho de preguntarle en el punto 4 de transparencia y rendición de cuentas, ¿cómo les va con ese aspecto? Ya que si trabajan con fondos bajo ubicación, los tienen que rendir, no le ha tocado rendir, ¿cómo le ha ido con eso? Rodrigo Castillo de nuevo, no había visto. El punto 5 de propuesta de valor dice, no estamos haciendo un esfuerzo importante en poner en valor el trabajo que hemos llevado en la comunidad. Nos hemos enfocado en consolidar capacidad a nivel de grupo humano durante el último periodo. Ya, perfecto. Camila también responde. Voy a aprovechar de leerlo mientras tanto, quedan 4 minutos, pero vamos leyendo. Camila respondió en la fuente de financiamiento. Sí, actualmente postulamos financiamientos públicos, privados, premios, donaciones. Ya, perfecto. Está diversificado, parece Camila. La 2, la planificación, dice no, estamos en proceso de generar una planificación a mediano y largo plazo. Ya, perfecto, perfecto. La 3, de gestión de recursos, dice que sí, en cada proyecto se identifican oportunidades para hacer eficientes los recursos, sin comprometer la calidad de los proyectos. Luego, parece que después la 400 del equipo. Pía también aprovecho de escribir, muchas gracias. Dice que están en, están en proceso, perfecto. Planificación. Sí, de hecho, ahora ya viene pensando en los periodos como regulares. En octubre, noviembre viene la planificación del 2026. Si es que están en esos procesos a los que les toca planificación financiera. Allá dijo Nicolás que no, no tiene claridad si tienen rendición de cuentas, ¿no? Bueno, puede pasar, pero generalmente si adjudican algunos proyectos, puede que les pidan transparencia y rendición. Muchas gracias por responder de todo modo. Que quedan 2 minutos y vemos cómo les fue. De hecho, si alguien ya quizás terminó y quiere comentarlo, no solo lo escrito, feliz de escucharlo. Como les costó, fue fácil. Hay algo que quizás no se lo habían preguntado. ¿Qué sensaciones les dejó? Igual es cortito, esto es un autodiagnóstico de 10 minutos, pero igual a veces tienen preguntas que te pueden dejar un poco pensando, por decirlo de una forma. Camila levantó la mano. Dale, Camila. Sí, hola a todos y todas. Hola. Em, Mira, contarles un poquito de contexto. Yo recién me estoy involucrando en el tema de postulación de fondos en la fundación y veo que igual es complejo. Temas de rendiciones, todas las exigencias que hay. Cada fondo es distinto, hay distintos estándares, lineamientos. Entonces se hace difícil ingresar a ver todo este sistema Sí. y igual ya en la fundación llevamos varios años y creo que eso nos ha permitido ir avanzando, pero aún nos falta el mediano y largo plazo. Entonces, creo que a muchas organizaciones también le pasa lo mismo, de que estamos como ahí al día a día, proyecto a proyecto, impulsando. Así que es súper relevante hacerse estas preguntas para definir qué nos falta, qué podemos ir avanzando. Eso por mi parte. Vale, Camila, muchas gracias. Oye, de hecho, claro, lo que menciona es un tremendo tema. No sé si a alguien de acá le ha tocado rendir algún fondo, especialmente de Corfo, por ejemplo. A nosotros nos tocó rendir algunos fondos de Corfo y, o sea, hasta está siendo grabado ya. Son increíbles los fondos de Corfo. De hecho, son muy buenos. No, igual son desafiantes. Pero voy a pausar esto para que. Ahí sí. Son desafiantes los fondos de Corfo y como dice Camila, claro, llega un punto en donde
te encontrás con cosas que quizás no, no sabes cómo hacer. De hecho, hay una terminología que se dice como si es que hablas corfiano, por su lenguaje de- que ocupan para rendir y todo el tema. Pero sí, es un tremendo desafío la rendición. Por eso, igual es una pregunta que a veces puede dejar un poco en jaque para pensar. Ya, se acabó el tiempo. ¿Quién más quiere comentar? Quizá una persona más y continuamos. Más que nada para saber cómo les fue, si les costó, si estuvo fácil, si es todo sí, todo no. ¿Alguien más que quiera compartir? Si es que no, avanzamos. Ya, seguimos entonces. Ahí. Bueno, ahora eran las respuestas, pero el término que hacia el que vamos apuntando un poco es el de diversificación. Yo creo que de seguro han escuchado en algún momento de su vida esta frase, es demasiado riesgoso poner todos los huevos en la misma canasta. Ya es una frase muy, muy clásica, pero hace sentido eso, cuando una empresa, una organización depende de solo una fuente de financiamiento, corre el riesgo de que ante cualquier eventualidad quede desfinanciada. O sea, es así de drástico. Con una empresa pasa lo mismo. Si tiene un solo cliente y por alguna razón el cliente se enojó, se cambió el dueño o lo que sea, es muy riesgoso. Y acá pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Por eso el concepto de estar diversificado, de tener distintas fuentes que financien la organización, es clave. ¿Es fácil? No, para nada. Es difícil. Pero hay que orientar los esfuerzos hacia ese camino, hacia diversificar. Esa es como la clave. Siempre estar pensando en cómo ir diversificando los ingresos de la organización. Por ejemplo, si miramos este gráfico que no representa nada, o sea, eh, está hecho así muy, muy por encima, no es de ninguna organización, pero ¿cómo se podría ver una distribución de ingresos de una organización? Podría tener ingresos propios, un 20%, un 30% aporte, un 20% subvenciones, un 15% financiamiento gubernamental, 10% evento y campaña. Esto puede cambiar. Lo importante es el monito, más que los nombres y el porcentaje, es el monito. ¿En qué sentido? Casi todas las piezas que componen el financiamiento de la organización son medianamente similares. Si esto fuera solamente dos pedazos, uno gigantesco y uno pequeño, habría que preocuparse, porque significa que no está diversificado la fuente de ingresos de la organización. Es así de simple, es tal como el refrán antiguo. Si tenemos pocas fuentes de financiamiento, es más riesgoso, mucho más riesgoso, mucho más riesgoso. Y como saben, probablemente a esta altura de su vida, nosotros trabajamos con personas y las personas también son volátiles. Entonces, ante cualquier tipo de eventualidad, se puede acabar así en un parpadeo. Entonces, por eso también es sano diversificar la fuente de ingresos de las organizaciones. Es, es una recomendación, pero muy sincera y de verdad que hay que orientar el esfuerzo hacia eso. Entonces, ¿qué encontramos como principales fuentes de financiamiento en una organización sin fines de lucro? Se componen de dos categorías. Una son los fondos solicitados y la otra son los fondos generados. Eso compone el total de ingresos de una organización. Los nombres de estos se dan cuenta que son los más obvios que existen, pero se los voy a explicar en un segundo. Una estructura de financiamiento diversificada es clave para garantizar la estabilidad y el crecimiento sostenible de la organización. Eso les va a permitir cumplir con el propósito a lo largo del tiempo. Es como lo que les decía al principio, de más allá de lo obvio de los números, que sea estable y que esté diversificada la organización va a permitir poder entregar este propósito, poder cumplir este propósito a lo largo del tiempo. Casi, casi como un objetivo misional, por decirlo de alguna forma. Bueno, primero vamos con los fondos solicitados. ¿Cuáles son estos tipos de fondos? Son los que la organización obtiene solicitando financiamiento a otras entidades. Y estas pueden ser instituciones públicas, privadas, filantrópicas, etcétera. O sea, ¿cuál es la característica de esta categoría de fondos? Son los que solicitamos, tal como dice el nombre. Y acá podemos considerar mecanismos de asignación de recursos, de qué otra institución dispone. Generalmente también son concursables, como mencionó Camila, que con todo ese ejemplo del caso que contó hace un ratito. Y de cierta manera, bueno, igual les voy a dar algunos tips, pero para los fondos concursables, lo difícil, diría yo, son dos cosas, que estamos compitiendo con otras organizaciones que hacen algo parecido a lo que hacemos nosotros, y aparte después tenemos que rendir, diría que lo más complicado son esas dos cosas. Pero para poder
diferenciarnos de otra organización está uno de los temas a los que vamos a llegar un poco más adelante, que es la propuesta de valor. ¿Qué nos hace diferente? También, otra característica de esto es que todos los participantes conocen la misma información y tienen igualdad de posibilidades de adjudicar estos fondos que son concursables. Entonces, ¿qué pasa con estos fondos concursables que se recomiendan para cierto tipo de proyectos? Ya, acá les voy a explicar un poco algo de, no de contabilidad, pero algo un poco de números. En la organización encontramos, en términos generales, pueden manejarlo de forma distinta a como lo voy a explicar, pero en términos generales tenemos algo que son los costos variables y los costos fijos. Los fijos se van a mantener siempre en la organización o en la empresa, dependiente de la cantidad de productos o servicios que entreguemos. Esa es como su característica. El variable va a aumentar o bajar si vendemos más o si entregamos más servicios. Esa es como la gran diferencia de los dos. Entonces, para estos proyectos que son de fondos solicitados, o sea, que solicitamos a otra institución, que postulamos y que ganamos, se recomienda, eh, se recomienda que tengan cuidado en cómo contablemente lo registren. Me refiero a cómo organizan su estructura de costos con estos proyectos. Se recomienda para los costos variables de la organización y no para los fijos. O sea, pongamos un ejemplo. Digamos que las primeras personas que veo acá en el chat está la Pía, Camila y Diego. Digamos que ellos tres son, eh, son de planta de la organización. No sé, Pía ve el administrativo, Camila ve comunicaciones, Diego ve finanzas, por decir algo. Si nosotros postulamos un proyecto que salió ahora y los incluimos a ellos en ese proyecto, o como para rendirlos y para todo, significa que cada vez que queramos pagar los sueldos de Pía, Camila y Diego, necesitamos ganar otro proyecto. Y cuando se acabe ese proyecto, necesitamos ganar otro proyecto y otro proyecto. Entonces nunca podemos parar de ganar proyectos para financiar los sueldos de las personas que están trabajando en la organización. Por eso, estos fondos solicitados se recomienda para los costos variables. ¿Cuáles serían los costos variables? Digamos que Pía, Camila y Diego pertenecen entonces a la organización con sus áreas respectivas, están constantemente en el año, pero, a ver quién sigue acá, Eduardo y Fabiola son las personas que van a ser jefes de proyecto de este proyecto que acabamos de ganar. Entonces ellos se van a encargar de trabajar y hacer que funcione el proyecto durante, no sé, dura 6 meses, durante los 6 meses que vienen. Luego veamos si hay otro proyecto y continuemos con ellos o no. Eso sería un costo variable en términos de personas. Entonces, este tipo de proyectos, los fondos solicitados, se recomienda para los costos variables, no para los fijos, porque nos obliga constantemente a estar generando nuevos proyectos para poder financiar esta estructura de costos fijos, estos sueldos que son constantes todo el tiempo. Es duro, obviamente, decirlo, porque probablemente quizá hay algunos que están con esa modalidad y sienten la presión de decir, tenemos que ganar un proyecto, tenemos que ganar un proyecto, y es duro, y claro, hay harta presión. Por eso se recomienda que estos fondos solicitados sean los que financien el costo variable de la organización, a modo de recomendación solamente. Bueno, acá creo que esta pregunta tiene que haber ido antes, pero ese es el problema que puede surgir acá, que si financiamos costos fijos, nos vemos en la obligación constantemente de estar generando, o sea, más que generando, adjudicando estos proyectos para financiar el equipo que está constantemente en la organización como costo fijo. Para los fondos solicitados, algunas recomendaciones que tenemos que tener en consideración antes de postular. Primero, un análisis interno y externo, que es como puede ser el clásico FODA, que conocen el FODA, ¿cierto? Fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas. Es clásico, es como muy, muy, muy tradicional, pero a mí me da un poco rabia con el FODA, porque siempre lo he encontrado muy simple, pero cada vez que hay que hacer una consultoría estratégica, siempre hay que hacer un FODA. Y es como que sirve, es simple, pero realmente sirve. Hay otro más complejo y está bien, pero es útil, realmente es útil. Entonces, por eso me da un poco rabia. Pero bueno, primero análisis interno y externo. Debo decir, es cierto, odioso y útil. Eso sonó muy sincero, pero está completamente de acuerdo, Débora, contigo. Completamente de acuerdo. Primero, un análisis interno y externo, porque nos ayuda a tener claridad respecto a lo que tenemos, a lo que podemos hacer y qué cosas están dando vuelta y que nos pueden afectar, positiva o negativamente. Luego, otra recomendación es la obvia sería buscar fondos, pero la recomendación es sistematizar la búsqueda de fondos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con sistematizar? Que se vuelva algo metódico
constante y que se haga siempre de una forma similar o que tenga como una estructura de cómo hacerlo. ¿A qué me refiero? No es, no es que de este mismo grupo de personas, por ejemplo, una vez al mes alguien del grupo va a buscar un fondo. Por ejemplo, Osvaldo va a buscar el próximo lunes. Luego, en el otro mes va a buscar, no sé, Salvador. No es eso, sino es que hay una estructura. Todos los lunes se revisa la planilla de fondos abiertos y se ve en qué está. Luego entran a mercado público, que sea sistemático, que haya una persona responsable de buscar los fondos, que mande informes, que la información esté constantemente ahí, pero de una manera sistematizada. Esa recomendación de verdad que es útil y lo hablo desde la experiencia porque nosotros lo aplicamos en Simón de Sirene. Tenemos una persona que le encargamos, lo voy a contar algo muy, muy interno. Tenemos una persona que le encargamos que nos cuente las noticias relacionadas de fondos todos los lunes. Las noticias, o sea, ni siquiera los fondos, las noticias, para ver si sale algo y cómo buscar la información. Después, tenemos una planilla de fondos que también se revisa todos los lunes. Y después tenemos una planilla de estatus de en qué estamos con algunos fondos que están dando vuelta. Entonces, hacerlo de forma sistematizada nos permite garantizar que en algún momento nos traiga resultados concretos. No que sea cuando me acordé o que sea así como lo ibas a ver tú y después no, lo iba a ver yo, entonces que sea como mucho más ordenado. Y en ese mismo sentido, le recomiendo que haya una persona responsable para buscar fondos, aunque sean dos personas en la organización o tres, no sé. Que haya una persona que diga, yo voy a ser el responsable de la búsqueda de fondos. Y los otros pueden aportar, pero el hecho de que haya un responsable hace que sea mucho más fácil canalizar la información y que sea más fácil ordenarla. Luego, la correcta selección de fondos para postular. O sea, yo creo que le ha pasado a las personas que aquí han postulado algún fondo, de que gastan horas leyendo bases, gastan horas haciendo una postulación y después se dan cuenta que no tenían tantas chances de adjudicar, que en realidad quizás no era una buena postulación. Y se dan cuenta cuando lo están respondiendo, cuando están a punto de subirlo. Y a mí también me ha pasado. Entonces, por eso es clave hacer una buena búsqueda de fondos, pero también una correcta selección de los fondos a los que vamos a postular. O sea, gastar tiempo en un fondo que tenemos muy poca chance o no, o no cuajamos bien, y al final pérdida de tiempo. Literal es pérdida de tiempo. Y no es que un fondo sea más bueno que otro y una organización sea más buena que otra, es más que nada como, son como, ¿cómo decirlo? Como dos engranajes, como, imagínense como dos tuercas. Entonces, si entra, perfecto, puedo postular, pero si no entra no significa que esté malo uno o el otro, simplemente no conectó nomás, no necesariamente va a ser el fondo para ustedes en ese momento. Entonces, otro consejo súper bueno es que hagan una correcta selección de los fondos para no perder tiempo y horas de trabajo en fondos que ni siquiera tienen posibilidad de adjudicar. Al final va a ser horas perdidas, motivación incluso igual, porque también afecta. La verdad es que sí, véanlo bien en ese sentido con una selección. Y realizar el método ABCDE de la postulación, que se lo voy a enseñar enseguida. ¿Lo habían escuchado? ¿No creo? Ya, perfecto, se los cuento No. ahora. Salvador escribió, es que el FODA es el que enseñan a hacer casi siempre. Sí, lo enseñan esto. Me acuerdo del FODA cuando fue la pandemia, y ni que está la parte de amenazas externas, y un meme decía como, nadie me preparó para escribir una pandemia en mi FODA, que nadie se iba a preparar realmente para lo que venía. A ese nivel sirve el FODA. Ya, el método ABCDE de la postulación. Primero, la A es de agenda, B el calendario y los plazos del concurso, especialmente el de consultas. ¿Por qué el de consultas? Porque es la única instancia que tenemos para hacer preguntas honestas y concretas. Y sobre todo, que nos garanticen una respuesta. O sea, la pregunta que hagamos ahí la tienen que responder por obligación. Así que de verdad es una muy buena instancia para hacer preguntas. ¿Alguien se ha metido a hacer preguntas en las postulaciones? ¿Sí? ¿Le ha pasado que encuentran comentarios chistosos? O sea, preguntas chistosas, como hay gente que pregunta literalmente como que cualquier cosa. Y es útil porque es la única instancia para poder resolver esa duda. Pero es chistoso ver de repente la respuesta. Perdón, B, bases. Lee las bases detalladamente ya que pueden haber detalles importantes a considerar. Esta letra realmente para mí es la más importante. Como que, y incluso como que me da lata porque es la más obvia, pero igual nos saltamos a veces nosotros ese proceso. Y lo reconozco, a veces leemos las bases así como superficial y no las pescamos tanto, pero leer las bases es realmente el punto cero de cualquier postulación. No se puede saltar.
Realmente no podemos saltar ese paso. Y tiene que ser sí o sí a conciencia. Tampoco para no perder tiempo, para no después encontrarnos con un detalle que no cumplimos y cosas por el estilo. Luego, relacionado con lo que estaba arriba, aprovechar el periodo de consultas porque es la única instancia que tenemos de hacer preguntas y que sí o sí nos van a responder. Los documentos, ya esto igual es importante y nos ha pasado hartas veces a nosotros mismos que cuando hacemos una postulación nos piden un listado de documentos y muchos de ellos tienen que ir firmados o quizás estar firmados ante notario incluso. Y eso requiere coordinación, requiere tiempo y requiere horas de personas para que hagan esos trámites a veces. Entonces, eh, hacer una lista y también nosotros lo implementamos. Tenemos una planilla para cada postulación en donde escribimos todos los documentos que necesitamos y les vamos haciendo un checklist. Entonces, lo marcamos, los tenemos, no, no, y así sabemos cuál tenemos que hacer y cuánto tiempo nos vamos a demorar. Porque hay algunos que realmente necesitan tiempo. Y lo último, básicamente elaborar, una vez que completaron las letras anteriores, ya podemos empezar a trabajar. Esta es la base para una postulación. Y quizás suena como, algunas son obvias, como lee las bases, es obvio, pero también a veces no lo hacemos a conciencia. Y lo digo muy conscientemente, a veces nos saltamos un poco algunas de estas cosas y después terminamos pagando un poco por una postulación quizás no tan buena o con algo que se nos pasó y no nos dimos cuenta. Así que el método ABCDE funciona, es muy simple y ténganlo presente cuando tengan que hacer alguna postulación de algún fondo. Y aquí le aprovecho de preguntar, quizás si alguien quiere activar el micrófono y si no lo puede escribir, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta tu organización para asegurar un financiamiento sostenible? ¿Qué me pueden contar acá? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta tu organización para asegurar un financiamiento que sea sostenible? ¿A qué se enfrentan? ¿Cuál es el mayor desafío? ¿Qué creen que es lo más difícil? Claro, tener un equipo extremadamente reducido es difícil, ¿no es cierto? O sea, tener un equipo pequeño y hacer tantas cosas es difícil. Es difícil, sí. Eso lo comparto mucho. Salvador, dale nomás. No, es que por lo menos nosotros trabajamos, bueno, como asociación, mucho el tema de los fondos concursables. Y gracias a la vida de algunos de los voluntarios, me incluyo, podemos de repente igual disponer de recursos propios, no sé, pasar 5 lucas, 10 lucas a la organización, pagamos cuotas y todo eso, todavía estamos en eso y tenemos las facilidades, pero es que la organización tuvo como dos periodos, uno muy fuerte, de mucha organización, del 2018 al 2021, tuvo una caída más o menos importante el 2022, y ahora 2022-2023, y ahora 2024 se está rearmando, por lo menos a donde estoy yo, porque la organización tenía grupos nacionales en otras comunas, Ya, pero por lo menos acá en Osorno se está rearmando recién. Y igual como Osorno, bueno, tendrán que Osorno es pequeño y la organización es como la única organización eh, ¿cómo que se llama? Que hace bueno, ahora están apareciendo más, pero es una de las pocas organizaciones que hace trabajo socioambiental fuerte en población en Rahue. Hemos logrado hartos apoyos, bueno, igual porque, bueno, yo coordiné, por ejemplo, una escuela en verano con niños del Sename, y yo más conozco buena. harto la ciudad y conozco mucha gente, negocios, y siempre he estado, porque yo he vivido todos mis 33 años, lo he vivido, 32 años lo he vivido acá en Osorno y en Río Negro, entonces me conozco todo el tejimaneje, a quién pedirle y eso, pero ha sido más que nada como que los voluntarios han tenido que hacer mucho para financiarse y el Mm, esfuerzo también para sacar los fondos concursables, ya, a puro perfecto. esfuerzo más que nada. Perfecto. Y yo creo que, bueno, gracias Salvador por compartir. Yo creo que igual ese es un dolor frecuente. A hartas organizaciones les debe pasar. Sí, de verdad que lo veo seguido. Gracias por compartir, Salvador. ¿Qué más comentaron acá? Gustavo dice el compromiso, Catherine también dice el compromiso de cada socio es fundamental. Y Rodrigo dice que la mayor parte de la organización tiene que ganarse plata fuera de la organización. Ah, son desafíos duros, sí, es verdad. Es verdad. Y igual, de cierta manera, muchos se repiten y, y algunos, las formas de resolverlo son, algunas son recurrentes incluso. ¿Hay alguien levanta la mano? Un segundo que... Ah, creo que es Débora. ¿Débora? Sí. Dale. Creo que también un desafío que nos ocurre a nosotros y a hartas ONGs amigas es cómo
asentar bien el modelo de diversificación de los fondos, como el poder asentar y también todo el que requiere el nivel inicial de energía, el poder consolidar cada una de esas áreas diversificadas para que tengan sentido y para poder darles cara también con equipos que no necesariamente tienen un financiamiento, el equipo motor, por ejemplo, que sería lo que debería pasar en términos ideales, como tú mencionabas, tener un equipo base que esté financiado de manera constante. Creo que llegar a ese momento es súper complejo. Sí, 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 100%. Gracias por compartirlo. Ahora sí, el ideal es llegar a eso y en ese ideal, aún así es difícil. O sea, créeme que las organizaciones grandes igual pasan por los mismos desafíos. Y estando en ese equipo, o sea, en esa estructura ideal, aún así se vuelve difícil y estresante en ese sentido. Sí, la verdad que lo compartimos harto. Eh, y Kelly escribió, es verdad, equipos pequeños, postular a fondos es harto trabajo. Hay otra persona que debe dedicarse a hacer lobby para buscar financiamiento más directo, otra persona va a hacerse cargo de ventas, pero mientras se hace todo eso, hay que estar operando constantemente los programas. Sí, o sea, en realidad hay que hacer muchas cosas, pocas personas hacen muchas cosas. Y es muy parecido a lo que pasa en el mundo empresarial, en donde los emprendedores y emprendedoras, como que una sola persona tiene que hacer todo. También pasa mucho eso. Y es duro, es durísimo. Sí. No, tampoco les voy a decir una mentira. De verdad que es durísimo y lo comparto harto. Así que gracias por compartir eso. Bueno, sigamos avanzando porque me quedan hartas cositas y vamos a aprovechar de ver una herramienta que les va a servir. Ya, algunas recomendaciones, Flash, que ya he ido conversando. Para los fondos que tienen que buscar periódicamente, tienen que buscar un sistema que les permita estar constantemente buscando. Todos los lunes, no sé, se guardan una hora para buscar. Todos los X días dejan un encargado que va a ocupar su tiempo solo para buscar esto, no sé. Pueden encontrar el método, pero tiene que ser sistémico, tiene que estar ordenado y tiene que repetirse en el tiempo, tiene que haber un sistema. Las redes sociales y newsletters también. O sea, yo creo que ahora todos los fondos, me debería decir, o quizás el 99% pasa por redes sociales. Ahora toda la información realmente pasa por redes sociales, es una locura. Y las mismas organizaciones estatales, privadas, filantrópicas, todas publican por redes sociales. Y también tienen newsletter. El newsletter es básicamente el correo en el que estamos suscritos y, y también a veces nos llega, la diferencia es que a veces nos llega antes, pero diría que es eso, o una forma más directa de enterarnos de la noticia. Las bases también, sorry que lo ponga de nuevo, porque de verdad que es una cuestión que a veces se nos pasa no leer bien las bases. Y de hecho vamos a hacer un ejercicio sobre eso. Vamos a tratar de hacerlo rápido, pero para que vean la forma de cómo lo abordamos cada uno. Y Salvador, este, tiene la mano levantada. No sé si, perdón, no sé si dale. quería comentar algo. Quizás se le quedó levantada de cuando habla. Pues, Ya pues, sí. Ya bueno, si no, ahí nos interrumpe Salvador. Y el último tip es solo ganadores anteriores. En algunas licitaciones podemos ver los que ganaron previamente. Ya, y eso es un dato, no sé si alguna vez lo hicieron, pero eso es un dato muy bueno y que lo recomiendo que lo hagan. ¿Por qué? Porque es como pedirle la prueba a la persona matea del curso que se sacó un 7 el año pasado. Entonces, pueden ver una licitación de alguien que ganó y ver cómo lo orientó. No, no estoy hablando de copiarla, porque obviamente todos hacemos cosas distintas, pero entender cómo lo argumentó, entender cómo lo escribió. Quizás ustedes se pueden haber pensado como yo quizás escribí mucho o quizás lo expliqué muy por encima. Y después ven cómo es la redacción de alguien que ganó y les puede servir de eso. Ese es un tip muy, muy bueno que pueden utilizar, ver los ganadores anteriores para fondos concursables. Y se lo dice los con equipo. Claro, que hay equipo, sí. ¿Qué más? Les decía previamente que ojalá haya una persona encargada que quede como responsable, para que no quede en el aire de cualquier persona lo hace. Y sorry si de repente es una tarea adicional, pero tiene que haber una persona responsable de esto para que siempre esté al día. Crear un mapa de oportunidades. Esta es una planilla que no sé, creo que traje la hoja acá. Creo que la tengo más adelante. Básicamente es una planilla donde tienen los fondos que están abiertos, en qué estado están, los requisitos y cómo calzan ustedes con eso. Es una forma de trabajar más metódica y que puede permitir orientar el trabajo de una forma más ordenada. Creo que está en la... Aquí está. Debería en la siguiente. Por ejemplo, esto no me acuerdo de qué año es, pero por ejemplo, una planilla súper sencilla como el concurso que está abierto.
la institución a la que representa, a qué apunta y el estado en el que está. Obviamente esto con un filtro previo de si les calza un poco o no. Y esto lo van actualizando y sobre todo porque hay algunos que vuelven a abrir en el periodo de tiempo, pero tener una planilla de fondos puede parecer quizás como que harto trabajo, pero no es así. Se hace una vez y después solamente se va actualizando la información. Y es una forma metódica de tener ordenados los fondos para poder mirarlos y revisarlos de una manera más fácil. Pueden poner hasta el link al lado incluso, como que llegar y pinchar. Es una recomendación que les puede servir. Las fechas porque algunas se repiten. Generalmente hay fondos que se vuelven a repetir en los periodos de tiempo, entonces les permite planificar cuándo revisar. Este igual es un trabajo más a mediano o largo plazo, pero cuando lo encuentran como en la mano, se dan cuenta que siempre se van repitiendo algunos fondos y después ya simplemente es prepararse para tal época del año. Bueno, y usar los filtros. Cuando busquen no sé, por ejemplo, en mercado público o otras licitaciones, generalmente el filtro y es una forma súper sencilla de encontrar la información que están buscando para el fondo que les puede servir. Ya, y esta es la actividad práctica que no sé cómo lo vamos a hacer en grupo, así que no le pongan tanto énfasis en la instrucción, porque no podemos hacerla en grupo. Pero lo que sí vamos a hacer es quizá un trabajo individual. Pero antes de empezar, voy a volver para atrás y les voy a preguntar qué inteligencia artificial están usando constantemente. La pueden escribir en el chat. Una pregunta sincera, así yo no tengo nada que ganar ni perder con lo que me respondan. Ninguna, dice Micelio, ChatGPT, Copilot. De buenas, cacha entonces, porque si dice Copilot, está usando, ha probado otra inteligencia artificial. GPT, ya, perfecto. Hay varias inteligencias artificiales que son útiles y nos ayudan a hacer las cosas más rápido, ¿ya? Inteligencia artesanal, no había leído eso. Bueno, Rodrigo, está bueno eso. Está bueno. Inteligencia artesanal, me pillaste. Eh, bueno, hay varias inteligencias artificiales que sirven y realmente nos ayudan a ahorrar tiempo. Por ejemplo, gratuitas, ChatGPT está y tiene como un límite de usos por las versiones más actualizadas. Se las voy a escribir también. DeepSeek, que es como el motor más inteligente de ChatGPT, pero gratis. Está Gemini también. Y también son gratuitas, podemos utilizarlas para buscar información. ¿Por qué le hice esta pregunta? Porque una forma de trabajar los fondos que nos va a ahorrar, no sé, 80% del tiempo en la lectura de bases es utilizar la inteligencia artificial. Ya, o sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, esta actividad que está pensada para hacer quizá en grupo, y no la vamos a hacer porque igual son 20 minutos, es que yo les pasaba las instrucciones de un fondo y tenían que responder una serie de preguntas. Pero ¿qué pasa si yo subo el fondo a una inteligencia artificial y le pido que lo lea? Me ahorra tiempo. Igual hay que revisar, no se confíen, no es que va a estar correcto 100% de las veces, igual hay que revisar, pero nos ayuda mucho a poder entender los fondos. ¿Alguien lo ha usado para eso? Para buscar, para leer bases, para responder preguntas de los fondos. Sí, he respondido asociación, sí. Ya, qué bueno, úsenla, porque de verdad que es una forma de ahorrar tiempo. En serio, úsenla, les va a ahorrar bastante tiempo. Hay que revisar, obviamente, sí, porque no podemos confiarnos de que esté bueno la primera, pero nos ahorra de verdad harto tiempo. Así que les dejo la recomendación que lo prueben realmente. Miren, por ejemplo, denme un segundo, a ver si puedo subir esto acá. Voy a hacer la prueba mientras tanto, a ver si puedo abrir esto aquí y descargarlo. Denme un segundo. Ya, les voy a compartir pantalla entonces. Vamos a probar Gemini. Este no es un curso, no es un taller de inteligencia artificial, pero solo para que vean cómo se puede utilizar de manera fácil. Está aquí. Ya, esto es, ¿se alcanza a ver, cierto? Sí. Ya, esto es Gemini entonces. Que podemos preguntarle cualquier cosa, pero voy a subirle las bases. ¿Y dónde están mis bases? Están acá. Ya, las descargué, las voy a subir aquí. Ahí está cargando. Ya, entonces le subí las bases. Simplemente la arrastré y la puse encima. Y aquí ya podemos preguntarle cosas, pero le voy a decir como lee las bases y hazme un resumen. Obviamente,
hay que preguntarle cosas como más detalladas, pero solamente para que vean cómo funciona. Veamos si las lee. Ojalá que no esté ocupado el servidor, porque a veces como que colapsa un poquito cuando es la versión gratis. Veamos si lo lee. Y estas bases de verdad son grandes. Lo voy a buscar acá para que puedan ver la magnitud de las bases. Miren, por ejemplo, esas son las bases. Tiene 55 páginas. Ya, esta información. Eso es lo que le iba a pedir que trabajemos, así que se salvaron. Y acá a Gemini le pedí entonces, lee las bases y llamo un resumen. Ya. Ahí me dice el objetivo del concurso, las líneas temáticas y enfoques, los participantes y exclusión, recursos y plazos, bla, 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 bla. Me hizo un resumen súper cortito, pero por ejemplo yo después le puedo hacer preguntas concretas. Ya no sé, les voy a preguntar 3 cosas. Tampoco voy a alargar tanto esta parte, pero es para mostrarles cómo podemos utilizarlo. Ayúdame con estas preguntas. Y veamos si las puede responder. Ahí está el monto a financiar, el plazo de postulación. O sea, podemos subirle el documento de las bases a una inteligencia artificial que lo lea y empezar a preguntarle cosas para poder hacer una postulación más rápida. O al menos una lectura de base mucho más rápida. Les dejo la invitación, que lo prueben, porque de verdad es una forma súper eficiente de ahorrar tiempo en la postulación a fondos. Si ya, las personas que ya lo están usando, que bueno, y las que no, de verdad, pruébenlo, les va a servir, realmente les va a servir, y es una forma mucho más eficiente de avanzar en ese sentido. Ya, dicho eso entonces, volvamos a la clase. Salvador dice, el FOBI es el único fondo que permite que el representante legal pueda recibir honorario. Ah, interesante. Interesante el dato de Salvador. ¿Lo habrá averiguado con inteligencia artificial o lo sabía? Lo que pasa es que yo estoy ejecutando un FOIP a nivel regional acá en la región de los lagos. Mm, Y ya, perfecto. que yo soy de Osorno, entonces nosotros fuimos a Burranque. Y la agrupación de Burranque me decía, ya, bacán igual, ganamos materiales, pero la presidenta me preguntó, sin saber si ella podía recibir honorarios. Y yo hice la pregunta y me dijeron que el FOIP es el único fondo que permite que miembros de la directiva, incluyendo el representante legal, se le pague por honorarios, porque ningún fondo permite que ¿cómo dijeron? El representante legal, el secretario, el tesorero, den clases, por ejemplo, hagan talleres, o sean coordinadores, o reciban honorarios por alguna tarea dentro del proyecto. El FOIP es el único que la permite. Ya, perfecto. Tía, no sé si va a complementar algo. Sí, es que es como para comentar, porque una cosa es que no se puede pagar honorarios, o sea, o como sueldo, pero obviamente muchos proyectos están establecidos por productos y esos productos igual los va a tener que hacer alguien. Entonces, igual ahí obviamente también hay una forma de, no sé, pues tú dices un producto audiovisual, tú dices un informe técnico, finalmente igual la gestión de esos productos van a tener que ser desarrollados por ciertas personas y el financiamiento sí puede ir asociado a esos profesionales en el fondo. Perdón, pero en el caso de estos fondos públicos, creo que el compañero Salvador lo comenta porque desde el caso convenios, en efecto, por Contraloría, en la mayor parte de los ministerios se vetó la posibilidad de que percibiesen honorarios quienes son representantes legales o inclusive parte del directorio, lo cual es súper complejo para organizaciones pequeñas. Pero además, todo aquello que no va en honorarios, que generalmente como máximo es el 50% de los fondos y muchas veces es aún menor, tiene que ir por factura. Entonces, a menos que haya un acuerdo con quien entrega la factura, que no puede ser la misma organización, no existe la posibilidad de que por producto, por ejemplo, se otorgue cierto financiamiento a alguien que es del equipo. Solo para comentar la realidad actual de los fondos públicos, que se puso bien severo desde el año pasado. Sí. Vale, gracias, Débora. Gracias por el comentario. Sí, sí, se puso bien severo, es verdad. Oye, gracias por el comentario en todo caso. Muy buena la aclaración. Para seguir entonces, bueno, les dejo la invitación. Si no están utilizando alguna inteligencia artificial, pruébenla. De verdad que les va a ahorrar harto tiempo. Revisen siempre. No es que va a estar siempre todo excelente. Verifiquen, pero les va a ahorrar harto tiempo. Es una forma de trabajar que está cambiando ahora. Luego entonces pasamos a los fondos generados. Ya vimos los solicitados, cuando solicitamos fondos.
Estos fondos son recursos económicos que la organización obtiene a través de actividades propias, productos o servicios, en lugar de depender exclusivamente de otros fondos que sean externos o donaciones. Y claro, pueden ser cruciales para asegurar la autonomía y la sostenibilidad financiera de la organización. Ya, es otra forma de diversificar. Y algunos ejemplos pueden ser que son como los más tradicionales: colecta, captación de socios, eventos, venta de productos o servicios, y también empresas, que es quizás donde voy a hacer un pequeño énfasis. ¿Por qué empresas? Porque pueden servir como fuente de financiamiento para organizaciones que obviamente sean sin fines de lucro, y estas van a ser de cierta manera una estrategia súper importante para poder asegurar recursos. Entonces, yo diría que deberíamos tratarlo con un cuidado especial, por así decirlo, o con un foco especial. Estas no solo van a aportar económicamente, sino que también van a aportar con alianzas estratégicas, voluntariado corporativo y también otras iniciativas que pueden ser beneficiosas para la empresa y para la organización. Por ejemplo, pensemos en que cada una de estas categorías está alianzas, donantes y clientes. Y si hacemos voluntariado o solicitamos voluntariado corporativo, logramos convencer que una empresa me aporte con voluntariado corporativo, va a haber una relación entre los donantes y los clientes. Si hablamos de excedente de capacitación, va a ser entre alianzas y donantes. Si pedimos productos, aquí les voy a contar una anécdota que nos pasó en Simón de Sirena. Una vez pedimos una donación, y creo que fue en época de pandemia. No, nos ofrecieron una donación, y no recuerdo cuál era, no sé si era Nutra Bien, o no recuerdo cuál era la empresa, pero la cosa es que nos ofreció una donación y la aceptamos, y cuando llegó eran 3 pallets de productos. Y fue como, ¿qué hacemos con 3 pallets de productos? Y eran como castañas de cajú, maní. Al final después, cuando se lograron organizar eventos, los llevamos para allá, los entregábamos y todo. Los logramos gestionar. Pero la anécdota es que todavía deben quedar cajas de castañas de cajú en la oficina. Como que fueron tantas que no se lograron consumir en ese momento. También, si vendemos productos o servicios, estos van directo a los clientes. Si generamos alianza, va directo con la alianza. Y claramente, si logramos pedir dinero, va a ir con los donantes. El sentido de esta diapositiva es que existen interrelaciones entre diferentes categorías que podemos solucionar o podemos abordar con empresas. Es súper importante. Y el voluntariado corporativo es una forma de sacar un buen partido de una relación con una empresa. ¿Han trabajado con voluntariado corporativo? ¿Por acá quizá alguien? ¿No? Bueno, si no, obviamente no alcanzamos a abordarlo acá, pero es algo interesante que puedan investigar y buscar cómo abordarlo, porque pueden salir cosas bien interesantes con voluntariado corporativo de empresas. Ya, me refiero a que, por ejemplo, ya, yo y Kelly tenemos una fundación, y Pía trabaja en una empresa, la empresa A. Entonces nosotros vamos con Kelly y le decimos, nos gustaría entregar un servicio a la comunidad, bla, 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 todo el tema, y quisiéramos pedir una donación. Entonces, Pía nos dice, no, no hay plata, y nos cierra la puerta, pero después le seguimos insistiendo y nos dice, y nosotros vamos y le decimos, pero quizás no necesariamente un aporte económico, lo que podrías hacer es prestarnos algunas horas de tu equipo para poder hacer asesoría, para dar algunos talleres, para dar algunas clases a modo de voluntariado, alguna mentoría y cosas por el estilo. Entonces es disponibilizar horas del equipo de la empresa para poder realizar algunas acciones que obviamente estén relacionadas con lo que hace la organización de manera gratuita. Y eso se convierte en otro servicio porque tenemos acceso a profesionales que quizás no podríamos pagar. Así que otra forma de abordarlo. Y lo mejor, yo creo que lo mejor de eso es que inicia una relación con la empresa que antes ni siquiera era posible. Porque si yo voy a la empresa de Pía y voy a pedirle una donación, quizás me va a cerrar la puerta inmediatamente. Y ahí se corta la relación y listo. Y después quizás le mando correo y la Pía nunca los abre y nunca me responde y, y me deja el visto. Pero si logro convencerla de que no tiene que darme plata, solamente tiene que aportarme con algunas horitas de su tiempo, no sé, 2 horas para ir a dar un taller. De ahí se crea una relación. Porque si la pía lo pasa bien y le gusta el taller que dio, después le decir te invito a otro, y de ahí se construye una relación. Entonces yo creo que más que, más que no solo el aporte que va a entregar, también permite para construir una relación que al principio era un no cerrado, después se convierte en un
mira, puede ser. Entonces, el voluntariado corporativo para eso sirve mucho. Igual les invito a que investiguen un poco, les puede servir. Es como una muestra gratis. Claro, también, claro, es como una muestra gratis, puede ser. Pero lo invito, de verdad. Investiguen un poco de voluntariado para poder quizá incorporarlo. Entonces, ¿cómo nos podemos acercar a una empresa? Porque obviamente no es tan fácil. Tenemos que, así como hicimos un listado con los fondos que podemos abordar, también abordémoslo con un listado de empresas. Armemos una propuesta para mostrar, que presente la organización y que deje claro qué vamos a hacer con los fondos que estamos buscando. Y también aquí le recomiendo un plan B, como les dije recién. Quizá si nos van a cerrar la puerta con los fondos, podemos pedir voluntariado. También revisar la propuesta que vamos a llevar con el equipo, igual que de la organización, para tener un doble check. Eso es súper clave porque a todos se nos pasan cosas y, y creo que es normal y está bien que a veces se nos pasen cosas. Lo importante es que alguien más nos revise para poder hacer un doble check. Eso es súper clave. Visitamos las empresas y vamos a definir quién va a ser el vocero en esta reunión. O sea, la persona que tenga más perfil comercial, que sea más canchero, más canchera, va a ser esta persona que va a liderar esa reunión. Siempre hay alguien que así que de seguro alguna persona acá tiene ese talento. Y después vamos a ver cómo nos fue y obviamente si nos fue mal, en qué podemos mejorar. Y hacer seguimiento para ver qué compromiso logramos concretar y poder seguir insistiendo en ese sentido. Y aquí vamos llegando a cómo presentamos mi proyecto. Ya, acá sí alcanzamos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo presentamos mi proyecto? Que todo esto al final igual, la sostenibilidad no solo los números, hay harto de pega de fondo, de postular, de leer bases y cosas así, pero hay una habilidad que está de fondo que es clave, que es cómo contar lo que yo hago, cómo decirlo de una manera convincente, cómo escribirlo y cómo destacarlo. Es una cuestión que está ahí y que siempre tenemos que hacer uso de eso, pero a veces no está quizás no está tan claro. Entonces, sacarlo de ahí y poder traspasarlo en papel, poder traspasarlo en discurso es clave. Por ejemplo, acá yo les traía un video que no van a poder ver, pero se los voy a dejar en el chat, que habla del elevator pitch. No sé si lo han visto alguna vez. Se los voy a narrar, pero igual lo pueden ver. El elevator pitch es una metodología que te dice, te encontré con alguien en el ascensor, que puede ser un financista. Y en lo que dura bajar del ascensor del piso que está ahí al primero, no sé, hay 20 segundos. Tienes 20 segundos para convencerlo de que tu propuesta es interesante y que te dé una reunión. Entonces, atrás de esto hay toda una metodología sobre cómo hacer discursos que peguen, que peguen y que conecten con las personas. Salvador dice, nosotros haremos el elevator pitch para estar. Buenísimo. Ah, ya. Entonces Salvador ya los conoce. Qué bueno. Qué bueno. El video es cortito, véalo después cuando tengan un tiempo, dura como 2 minutos, 3 minutos, pero habla de eso, de que hay formas de conectar y de entrar de una manera mucho más fácil sin que sea improvisado. Lo mejor es prepararlo. No tiene por qué ser improvisado encontrarte con alguien que podría ayudarte a levantar fondos. Me lo voy a saltar porque no se escucha. Ahí sí. Ya, bueno, en términos generales, el pitch trae esta estructura. Trae una presentación, trae un problema, que puede ser una necesidad, un dolor o algo mirado de la empatía. Trae una solución, trae un de por qué tenemos que resolverlo ahora o por qué tengo que darte mi número ahora y un llamado a la acción. Hay como 20 segundos, que es lo que dura el pitch. Pero todos parten con algo que se llama gancho, que, que es como un dato impactante y, y fuerte que hace que llame la atención de la otra persona. Y ese gancho llegó ahora hoy en día a otro lugar. Ese gancho ahora ustedes lo encuentran en redes sociales. ¿Se han dado cuenta? Cuando ven algún Reels o algo así, no sé, Instagram, TikTok, Facebook, los que son de Facebook, hay harto influencer que parte con una frase que te deja como, ¿qué dijo? Y te quedas viendo. Eso hace eso, es lo mismo, hace solamente eso. Un gancho hace que le pongas atención y te quedes pensando como, ¿qué dijo? Qué interesante. Y lo escucháis. Bueno, en este sentido, y cuando ustedes lo puedan aplicar hacia su pitch o a un proyecto, las primeras frases van a ser la clave, como que no necesariamente las que estén mejor armadas, sino las que te dejen pensando, te digan o te dejen con ganas de escuchar lo que va a decir. Entonces ese gancho ha mutado harto hoy en día, ya está en redes sociales, pero sigue esta estructura, le da un pitch. Obviamente por tema de tiempo no va a alcanzar, pero se los dejo para que busquen los videos. En YouTube hay hartas metodologías de cómo hacerlo y no es más complejo que esto, pero hay que irlo probando.
Y si no, quizás le piden ayuda a Salvador, que dice que va a ser el editor pitch en el verano, así que de ahí hay una forma de conectar. Y todo esto nos lleva a la propuesta de valor. Toda esta vuelta que hemos dado nos lleva a la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor y por qué es la herramienta más poderosa que tenemos para poder comunicar lo que estamos haciendo? ¿Conocen el término propuesta de valor? ¿Les suena? Yo creo que lo han escuchado quizás en algún lugar. Ah, ya, veo algunos deditos. Bueno, ¿para qué sirve esto? Para que un grupo objetivo, que sea un beneficiario, una comunidad, un financista, lo que sea, eh, nos vea, nos conozca, para que sepan el beneficio que estamos entregando y qué nos hace o qué las hace a ustedes únicas frente a la otra alternativa. Es la razón de por qué tienen que elegirlas. Me sale al revés la animación, pero bueno. Es una declaración básicamente que entrega toda esa información. Pero en términos resumidos, en una frase, es la razón de por qué tienen que elegir su organización, su fundación, por sobre otra. A eso responde la propuesta de valor. Misalio escribió Canvas, correcto, esto sale en el Canvas. Canvas empresarial, Canvas social, también aparece ahí. Bueno, no entiendo por qué me salieron las animaciones todas cambiadas. Deme un segundo. Ahí sí, ya. ¿Por qué es importante? Porque puede ayudar para recaudar fondos, ¿cierto? Va a transmitir mejor y de una manera más clara que obtiene el donante a cambio de una inversión. Puede ser impacto social, no necesariamente va a ser un producto, porque es importante para la toma de decisiones, o sea, va a servir para alinear todos los programas y proyectos que tengan con su misión, porque les va a ayudar a diferenciarse en un sector donde hay quizás muchas organizaciones que hacen algo parecido. Responde a la pregunta de por qué los van a elegir a ustedes. Entonces, una propuesta de valor clara convierte la misión en un argumento convincente. Vuelve a la frase inicial, que hace por qué las van a elegir a ustedes. Eso es la propuesta de valor. Bueno, ahora entonces vamos a construir una propuesta de valor en 4 pasos. Estos 4 pasos son los más resumidos que pueden encontrar para construir una propuesta de valor, que probablemente ya la tienen, quizás ya la tienen escrita, pero si es que no, les va a servir. Y quizás si la tienen escrita, les va a servir para dar una vuelta. Responde a estos 4 pasos. Primero, ¿para quién? Luego el problema o dolor, la solución y el beneficio y el factor diferenciador. Les traje una fórmula, de hecho. Perdón, me salió cambiada la animación. Primero, ¿para quién? Hay que definir quién es el beneficiario principal, pero también piensen en su cliente, o sea, en el donante, en el voluntario, la comunidad, qué necesitan ellos, qué les impide dormir por la noche, quizás como una pregunta bien que ayuda a entenderlo, como cuál realmente es el dolor, qué les preocupa. Luego, vamos derecho al dolor y al problema. ¿Qué problema profundo resuelve para el beneficiario? ¿Qué problema resuelve para el donante? Por ejemplo, la necesidad de confiar que su dinero genera un cambio real. O sea, no entregarlo solamente por entregarlo, sino que entregarlo por una causa que realmente va a convencer o va a generar algo. Tercero, la solución o beneficio. Hay que enumerar los productos o servicios que ofrecen, los programas, talleres, etcétera, y quizás ir un poco más allá. Hay que traducir eso en un beneficio emocional o social final. Y acá es lo que le decía al principio, donde cómo lo comunicamos. ¿Cómo hacemos que esta comunicación llegue y conecte? De acá les puse el ejemplo como, no es un taller de empleabilidad, es esperanza e independencia económica para una familia. Todo va en la forma en que lo contemos igual. Y finalmente, ¿qué les va a ser diferente? El factor diferenciador, ¿qué hacen que nadie más hace? Metodología, experiencia, comunidad, o cómo lo hacen de forma única, con enfoque, calidez, escala, eficiencia, cosas así. Y acá me acuerdo sobre todo de un ejemplo que me pasó cuando en unas clases de emprendimiento que me tocó hacer, y hablábamos precisamente de Canva, como decía Micelio, y, y ahí estábamos hablando de la diferenciación, o el factor diferenciador. Y me acuerdo que una señora decía que sí tenía como un puesto de completo, de sándwich, no recuerdo bien. Decía que la diferencia era la calidad de sus productos. Y la pregunta que nace de ahí es como, ya, pero ¿qué es calidad? No, la calidad es porque la materia prima y porque la preparación es buena. Perfecto. ¿Cómo pruebas la calidad? ¿Realmente compras la mejor materia prima? ¿Realmente tienes las mejores condiciones de higiene? ¿Realmente tienes los mejores cocineros? Y si la respuesta es no, entonces no es la calidad. Acá voy con esto, que es una pregunta, igual es dura de responder, pero también es honesta, como que en el fondo no podemos argumentar algo que no es tan así.
Y el factor diferenciador realmente tiene que ser honesto. ¿Qué hacemos que realmente nadie más hace? ¿Hay algo que realmente hacemos que nadie más hace? Puede ser el compromiso y puede ser la forma seria de trabajar y cosas así, ya, pero cómo lo probamos? ¿Cómo lo argumentamos? Y por eso se vuelve un poco difícil ese tema. Pero lo dejo como reflexión, que en el fondo eso está ahí, pero tenemos que igual ser capaces de argumentarlo. Como que es bonito decirlo, pero si no podemos argumentarlo, que no quede ahí. Y finalmente les traje la fórmula, que pueden trabajarla, que la vamos a hacer ahora en 2 minutos, básicamente, que es, por ejemplo, ayudamos a, escribimos la audiencia objetiva, a resolver, escribimos el problema específico, a través de, escribimos nuestra solución, para lograr el beneficio principal o impacto de una manera que es, y ahí colocamos el aspecto diferenciado. Esa es la fórmula que les decía que les traía para poder aterrizar un poco o construir esta propuesta de valor. No alcanzamos a trabajarla porque quiero contarles al menos una cosa más. Perdón. Pero les dejo la fórmula y después la pilla cuando les comparto la presentación va a estar todo igual. Pero es un ejercicio que van a demorar, no sé, 10 minutos, van a escribirlo y después después que lo escriban van a llegar otras preguntas que les van a hacer pensar y reflexionar como, ¿realmente esto es diferenciador lo mío? ¿Esto realmente es mi solución? Entonces, es un ejercicio interesante. Y si es que no han construido una propuesta de valor, no la han escrito, les va a servir para crearla. Así que igual les va a quedar como recurso esto de acá. Ay, perdón, no había leído los comentarios. Estándares, hay que tener indicadores que evalúen nuestro trabajo de forma concreta. Sí, correcto. O sea, si no podemos argumentar con indicadores, también es como queda en el aire. Hay una frase que encuentro muy buena para explicar esto. Yo creo que todos han visto Los Simpsons, me imagino. ¿No es cierto? O sea, en algún momento vieron Los Simpsons o conocieron Los Simpsons. En un capítulo de Los Simpsons, Homero dice que cualquier argumento, cuando le añaden un porcentaje, es 80% más creíble. ¿Que ¿A qué se refiere? Que en realidad cuando le colocamos datos a lo que estamos diciendo, se vuelve realmente más creíble. Y ese dato inventado de 80% más creíble lo sacó de ahí, pero no lo cuestionamos en el momento. O sea, si podemos argumentar con datos, lo vuelve efectivamente mucho más creíble. Y es muy cierto. Muy cierto lo de los indicadores. Ya, entonces, esto me va a dejar 10 minutos para la última parte, que alcanzamos sí o sí, pero no alcanzamos en la actividad, así que después la pía se les va a compartir para que puedan resolverlo ustedes. Y lo último, que es que al final todo lo que estamos trabajando de la propuesta de valor, cómo ir a hablarle a un cliente, cómo presentar una propuesta, cómo hacer una buena postulación, si, si no lo logramos escribir bien o no logramos decirlo bien, es complicado. Todo se traduce a realmente cómo lo estamos diciendo. Y lo último que les traía eran 3 principios del storytelling. ¿Han escuchado este concepto? Storytelling. ¿Les suena? El arte de contar historias. Alguien podría decir como ser chamuyento. Sí, puede ser, pero storytelling es, es contar historias de forma eh, cautivante. Mantener a la audiencia enganchada en lo que tú estás contando, pero contar cosas en serio, no como algo de fantasía. O quizás podría utilizar algo de fantasía para contarlo, pero mantener a la audiencia cautiva. Y aquí les voy a contar 3 principios que son súper sencillos y que los pueden utilizar para escribir propuestas, para hacer un pitch, para armar su propuesta de valor, para presentarte con una empresa, para presentarte con una autoridad. Muy útil en ese sentido. Ya, primero, ¿cómo ha sido la experiencia cuando cuando arman un mueble, perdón? ¿Es fácil seguir las instrucciones? ¿Han comprado un mueble por alguna casualidad que vienen instrucciones chinas? Y cuando vienen instrucciones en otro idioma, ya, es más complicado. Cuando vienen en chino, ya es casi difícil. Y aquí pasa algo que es que se llama la trampa del conocimiento. Y es que la persona que hizo el manual ya no puede saber cómo es armar el mueble sin saberlo. O sea, ya no puede armar esto, por- no se puede imaginar cómo es armar este mueble sin saber armarlo. Eso se llama la maldición del conocimiento. Este psicólogo que se llama Steven Pinker habla de esto, y es la incapacidad de imaginar cómo era no saber algo que ya sabemos. Por ejemplo, no sé, quizá alguien acá ya hasta el día de hoy está como súper instaurado lo de las redes sociales. Si volvemos, no sé, 10 años atrás, ¿cómo explicamos lo que es una historia de Instagram, una historia? Como es difícil explicarlo
Si la otra persona no lo conoce o ya es como hasta difícil explicar para qué sirve, simplemente lo usamos o simplemente lo sabemos. Esa es la maldición del conocimiento. Y acá viene el primer tip: necesitamos usar lenguaje familiar. Está bien si de repente necesitamos utilizar un tecnicismo, puede ser, pero el objetivo no es sonar técnico. El objetivo siempre tiene que ser que nos entiendan. Entonces, siempre hay que usar lenguaje familiar, que nos puedan entender. Si usamos lenguaje muy exagerado solamente para sonar importante o sonar como que sabemos, no tiene sentido comunicar. Siempre hay que usar lenguaje que nuestro público, nuestra audiencia nos entienda. Luego, ya este video es cortito. Aquí necesito que lo vean y pongan atención. No tiene sonido por si acaso, pero pongan atención. Dura, no sé, un minuto. Véanlo y pongan atención. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué interpretación tienen de ese video? ¿Pudieron entenderlo? ¡Qué violencia! Sí. Ya puede ser una interpretación. Qué más se puede sacar de ese video? Este experimento se hizo en 1944. Lo hicieron dos científicos, de apellido Zimmer y Heider. Y lo que probaron en este experimento es que a las personas les gusta imaginar cosas, les gusta entender cosas, pero también entenderlas como las pueden interpretar, ¿no? Entonces, la respuesta quizás como más objetiva sería un par de figuras geométricas moviéndose, pero claro, nuestro cerebro lo asimiló y se imaginaba quizás como eh, dos figuras que una era amante de la otra y la otra se enojó y rompió el cuadro y rompió la casa. Y me han dicho eso, se ríe, pero me han dicho eso. Pero es eso, a las personas les gustan las historias, y ese es el segundo tip. A las personas les gustan las historias, les encanta que nos cuenten historias, y no podemos evitar ponerle atención cuando nos cuentan historias. Y siempre hablemos de personas, ambiente y cosas. Si lo que estamos escribiendo, lo que estamos diciendo, tiene esos tres elementos, garantizamos que conecte mejor con la otra persona. Ese es el segundo tip de storytelling. Y el tercero, ¿qué hace que recordemos las cosas? ¿Quién acá se considera que tiene buena memoria o mala memoria? Esa es una pregunta interesante. Yo me considero de mala memoria. Me cuesta recordar cosas. O me acuerdo de cosas que no tienen mucho valor. Dato anecdótico. Ya por ahí se depende que hay que recordar. Ya tiene memoria selectiva quizás de bueno. Por ejemplo, ¿se acuerdan que almorzaron el lunes? ¿Se acuerdan de eso? ¿Que almorzaron el lunes? Jamás, dice Rodrigo. Ya, me imagino que es difícil acordarse de eso. ¿O qué tomaron de desayuno el jueves pasado? Difícil acordarse de eso. Ya acá hay un tema interesante. Las personas, igual con palta siempre, las personas recuerdan lo que les emociona, ¿ya? Eso lo recordamos con mayor facilidad. Cuando algo nos emociona, lo recordamos mucho más fácil. Por ejemplo, hagan el ejercicio cortito de seguirme mentalmente. Todos tenemos algún recuerdo de infancia que es como bien marcado. Por ejemplo, alguna vacación que tuvimos. Salimos de vacaciones con un primo, con una familia, con un familiar, perdón, con nuestros padres, con nuestros hermanos, no sé, tíos, tías. Y en esas vacaciones
no sé, nos bañamos en algún lugar, jugamos, corrimos, y nos acordamos de quién estaba presente, y nos acordamos de quizá algún chiste que nos contaron, o algo que nos pasó, quizá hicimos algún deporte. Todos tenemos recuerdos de ese estilo, y hay muchos elementos de esos que los recordamos como muy concretamente, y hasta el día de hoy como sin problema. Pero nos cuesta recordar que desayunamos el jueves pasado, excepto Salvador, que dice que desayunó huevos con palta. Pero el resto nos cuesta recordar esas cosas porque no son trascendentes para nuestro cerebro. Inevitablemente lo olvida, pero lo que recuerda es lo que nos emociona. Y eso nos ayuda a conectar mucho más fácil con las personas. Y ese es el tercer tip, recordamos lo que nos emociona. Entonces, primero, hay que usar lenguaje familiar para que nos entiendan. Hay que tener presente que a las personas les encantan las historias, o sea que mientras contemos historias vamos a tener más atención, no solo contar la información, sino contar una historia. Y tercero, tratar de enfocarlo en que recordemos lo que nos emociona. Eso recuerdan las personas. Y Kelly dejó un comentario, dice, confirmo, una vez leí ese consejo de Jane Goodall, empezó a explicar cosas a través de historia de niños y se acuerdan. Sí. No, funciona muy bien, sí, es verdad, funciona muy bien el storytelling. Y dicho eso, los invito y las invito a que usen estos tres principios, de verdad que cambia la forma en la que pueden comunicar la propuesta de valor. Y como les decía al principio, al final todo pasa por cómo contamos las cosas, cómo las escribimos, cómo las decimos, todo pasa por ahí. Dependiente de la pega que haga de fondo, si no las podemos contar bien o no generamos algo en la otra persona, no conectamos y pasa solo como información y no lo van a recordar. Entonces, para ir cerrando, eh, un mini resumen que vimos hoy. Hablamos un poco de lo que era la sostenibilidad financiera, de la diversificación, ¿cierto? De por qué es importante no tener todos los huevos en la misma canasta. Hablamos de las fuentes de financiamiento, los fondos solicitados y los generados. Hablamos un poco de los fondos concursables y algunas recomendaciones para hacer buenas postulaciones. Luego hablamos de propuesta de valor y finalmente de storytelling. Todo eso alcanzamos a ver hoy. Obviamente fue 1 hora y media y gracias por la atención. Pero ha sido entrete quizás profundizar más en algunas cosas, como en voluntariado corporativo, por ejemplo, que justo se dio la casualidad y quizás ahora sea interesante profundizar, pero para cumplir con el tiempo. Así que eso, dicho eso, muchas gracias por su atención y participación. Salvador tiene la manito levantada. Ay, sí, les quería dar Ah, un aporte a las organizaciones, así súper concreto. El CUGAT, el supermercado CUGAT, a través de tiene una fundación que entrega ¿cómo que se llama? Que entrega alimentación, sobre todo a organizaciones que trabajan con niñez, que se llama Mundo Ecus, y tenía otra que se llama Luz y Esperanza, Palabra de Esperanza, ya que Gustavo González Cugat, el presidente del Cugat, el dueño, digo, esto es también capellán de la Iglesia Evangélica de Chile en Rancagua. Y a través de esas instituciones, a través de sus fundaciones, él también hace donaciones y muy rápidamente, si uno le escribe una carta, se está respondiendo al tiro. Buenísima. Muchas gracias, Salvador. Bueno, agradecer a Juan Ramón y a todos ustedes por unirse hasta ahora. Les invito a que nos sigan en redes sociales, Ríos Protegidos. También tenemos la página web y este video va a estar anclado al canal de YouTube, riosprotegidos.cl. Recordar que la Coalición de Ríos Protegidos son distintas organizaciones de la sociedad civil a lo largo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia chilena, que buscan de distintas aristas proteger y restaurar los ríos de Chile. También contamos con el apoyo de centros de investigación, programas y universidades para cumplir este objetivo. Así que muchas gracias, Juan Ramón, por tu tiempo, todo lo que aprendimos, quedaron todos súper contentos, así que qué bueno. esperamos en alguna próxima oportunidad también vernos. Que estén súper bien. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.